Y el tema que nosotros vamos a empezar a analizar en estos siguientes domingos lo hemos titulado Héroes de la Fe. Y me parece increíble, me gusta mucho. Cuando tú coges tu Biblia, en la Biblia encontramos de todo estilo de géneros literarios. ¿Cuántos lo sabíamos? En la Biblia encontramos profecía. A los que les gusta estudiar sobre el tiempo del fin, se leen Apocalipsis todos los principios de año y dicen, este año sí fue, este año se acabó todas las cosas. A los que no les gusta la profecía, cogen los salmos y entonces arrancan leyendo todos los salmos y entonces arrancan con las canciones de los salmos y entonces todos decimos, el Señor es mi pastor, ¿no es cierto? Porque es el salmo que no sabemos, el Salmo 23. Si te gusta la poesía y le quieres dedicar algo a tu esposo, a tu esposa, nos vamos a Cantar de los Cantares. Y vemos cómo este hombre poéticamente enamora a su amada. Y cómo su amada le responde. ¿Cuántos de los que estamos casados nos gustaría que nos dedicaran alguna poesía como la que encontramos en Cantar de los Cantares, ¿no es cierto? Sería increíble. Si saltamos al Nuevo Testamento encontramos cartas pastorales, donde Pablo le dice a la iglesia que está en Roma, donde Pedro le escribe a la iglesia, donde le escriben a la iglesia de Tesalonicenses y les dicen, mira, tú que tienes este problema, tú que tienes esta dificultad, haz esto, haz lo otro. Y a los que les gusta la historia, tenemos todos los libros del Antiguo Testamento, donde nos encontramos con Reyes, nos encontramos con Crónicas, nos encontramos con Esdras, con Nehemías, con Esther. Todos esos son libros históricos. Pero mira lo que dice la palabra del Señor, porque con esto queremos arrancar esta predicación. Mira lo que dice Romanos capítulo 15, verso 4. Porque aunque tengamos 1000 géneros en la Biblia, dice la palabra del Señor, porque las cosas que se escribieron antes, ¿para qué fueron escritas? Para enseñanza, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tú y yo tengamos esperanza. Tú y yo tenemos una misión como hijos de Dios, y es encontrar la palabra que se revela en cada página de la Biblia. Así que mira a la persona que tienes al lado y dile, tu misión es descubrir la voz de Dios en las Escrituras. Porque a veces es un poco interesante ese descubrimiento, pero ahí está. Cuando hablábamos con los pastores sobre la serie y decíamos, bueno, queremos hablarle a la iglesia, mostrarle lo que realmente, entre comillas, es el cristianismo, lo que es la vida con Dios, qué es lo que necesitamos. Venía a nuestra mente cientos de personajes bíblicos que transformaron la historia de una ciudad, que transformaron la historia de una nación o que simplemente transformaron la historia de una familia. Y eso es lo que nosotros queremos llevar a todos los lugares. Todas esas enseñanzas, todos esos principios los queremos traer a la vida cotidiana, porque es donde necesitamos conocer a Dios. En nuestra relación con nuestro esposo, con nuestra esposa, en la relación con nuestros hijos, en la relación con nuestros jefes, con nuestros empleados. Es allí donde necesitamos estas interacciones santas. Así que cuando hablábamos con los pastores decíamos, todas estas personas fueron increíbles. Y le pusimos héroes. Ahora yo quiero arrancar con una pregunta. ¿Qué es un héroe? De acuerdo al diccionario, el héroe es una persona que se distingue por su valentía, por su nobleza, por su fuerza, y que muy a menudo sacrifica sus propios intereses, comodidades o incluso su vida por el bienestar de los demás. ¿Cuántos héroes hay en esta iglesia? ¿Cuántos estamos dispuestos a sacrificar nuestra comodidad? ¿Cuántos estamos dispuestos a sacrificar nuestro bienestar por el bienestar de nuestro esposo, de nuestra esposa, de nuestros hijos? Tú lo haces. Mira a la persona que tienes al lado y dile, tú eres un héroe.
Los esposos, las esposas dirán, pero en potencia, porque no veo nada. Pero tú y yo somos héroes. Pero de nada sirve hacer actos heroicos, de nada sirve esforzarse y tratar de hacer cosas increíbles si sacamos estos actos heroicos de la verdadera fe, de nuestros principios, de lo que nos sustenta. La fe en este sentido de la palabra, mis amados, es lo que nos da las convicciones necesarias para actuar. Las razones que te impulsan a ser un mejor hombre, una mejor mujer en la sociedad. Porque altruistamente va a llegar un momento en donde no queramos hacer el bien. Cuando llega nuestro jefe, cuando llega nuestro esposo, cuando llegan nuestros hijos y hay altercados, hay dificultades. ¿Cuántos de los que estamos acá decimos, uy, yo quiero hacerle el bien? Yo quiero contestarle de una manera suave, de una manera tranquila, de una manera apacible. El común denominador es que cuando a mí me hablan mal, ¿yo qué hago? Pues hablo mal. Si a mí me levantan la voz, ¿yo qué hago? Pues levanto más la voz. Si a mí me cierran en el tráfico, ¿yo qué hago? Pues voy y cierro nuevamente a la persona. Pero si nosotros tenemos las convicciones que tuvieron estos hombres de la fe, estas nos van a dar la fuerza que necesitamos para continuar haciendo el bien. Por eso la palabra del Señor dice, no te canses de hacer el bien. Mira a la persona que tienes al lado y dile, no te canses de hacer el bien. Dentro de estas historias que vamos a estar tomando estos días, yo quiero hablar de un personaje que no es muy conocido y fue un cambio a último minuto porque creo que ni el pastor sabe. Cuadramos unos personajes bíblicos y en el medio del estudio que estaba realizando tengo que mencionar un personaje bíblico antes del que quería predicar. Entonces, hoy quiero que hablemos de Zorobabel. Mira a la persona que tienes al lado y dile, vamos a hablar de Zorobabel. Y les aseguro que Zorobabel está en la Biblia. Porque nosotros solo nos conocemos a Abraham, Moisés, Isaac, Jesús, Pablo. Pero hay otros personajes que fueron héroes de la fe y que fueron personas increíbles. Y a través de la vida de Zorobabel y dos actitudes que él hizo, dos acciones que él implementó, el pueblo de Israel fue muy bendecido. Entonces, ¿estamos listos? Zorobabel fue una persona que vivió, obviamente, en el pueblo de Israel, pero que vivió después de un momento muy difícil. Para los que están en la escuela bíblica es gracioso porque en los anuncios el pastor y la persona que nos anuncia dice, ya casi salimos de Egipto, ya estamos que llegamos a Canaán, y vemos como 4 o 5 clases y nada que llegamos a Canaán, pero porque fueron 40 años de travesía para llegar a Canaán. Pero después de que el pueblo llegó a Canaán, el pueblo se desvió, empezó a cometer cosas que no tenían que hacer. Se mezcló con otras tribus que no tenía que meterse. Y entonces desafortunadamente Dios dijo, te voy a tener que limpiar a través de la disciplina. Y entonces llegan las conquistas, las famosas conquistas de Israel. Llega el pueblo de Babilonia. Profetizado por Jeremías, profetizado por Isaías, dice, el pueblo de Israel va a ser conquistado y va a estar 70 años en cautiverio. Dicho y hecho, se levanta Babilonia y ataca a Israel. Después, ahí tenemos toda la historia de lo que está Daniel. Puedes leer lo que aparece ahí. Reyes y Crónicas te cuenta y te relata toda esa historia. Después de que Babilonia ataca a Israel, también se levanta muchos años después Persia y vuelve y ataca el resto del remanente de Israel. Y todo el pueblo de Israel es llevado preso a pueblos extraños. Pero Dios es fiel y justo. Dios es amoroso. Mira a la persona que tienes al lado y dile, Dios es Dios de oportunidades. Y le dio una oportunidad más al pueblo de Israel. Y en medio de las profecías Dios les dijo, después de 70 años, ustedes van a volver y van a habitar nuevamente en la tierra. Esta persona que les estoy hablando, Zorobabel, vivió en ese momento, cuando se estaban cumpliendo los 70 años
y que estaban en el momento del regreso. Pero hagamos un stop en esta historia. No quiero preguntarte la edad, pero imagínate hasta este momento todo lo que has conseguido en el lugar donde tú estás viviendo. Llámale Filadelfia, llámale Estados Unidos, llámale cualquier otra parte del mundo. Yo tengo 35 años, de los cuales he vivido, una parte viví en Colombia y ahora llevo acá 10 en Estados Unidos. 10 años donde he tenido la oportunidad de construir muchas cosas, de adquirir muchas cosas, de formar mi familia. Y yo sé que tú estás en la misma situación. Tú puedes decir, llevo 30 años tal vez en este país y he hecho esto. Me casé, aquí conocí a mi esposa, aquí nacieron mis hijos, aquí compré mi primera casa, aquí hice lo que Dios me permitió hacer. Ahora, a eso súmale 70 años, que es lo que el pueblo de Israel vivió. Porque Jeremías le dice al pueblo de Israel lo siguiente. Le dice, hermanos, ustedes van a ser cautivos y van a estar por 70 años. Así que en este nuevo lugar donde vayan, no solo vayan a lamentarse, no solo vayan a decir, ¿por qué, Señor? Vayan y hagan vida, edifiquen, cultiven, multiplíquense. Y el pueblo de Israel se multiplicó en medio de la cautividad. ¿Les recuerda a los que estamos en la escuela bíblica, les recuerda eso algo? Dios multiplicó al pueblo de Israel, ¿en dónde? En la cautividad de Egipto. Y estamos viendo un cuadro muy similar. El pueblo empezó a conquistar y a hacer cosas, a cambiar la cultura de Babilonia en muy buenas maneras, pero aún así no era su tierra. 70 años después, Dios despierta el corazón del pueblo. Dios despierta el corazón del rey de, en ese momento, Persia. Y le dice, es hora de que el pueblo regrese. Y entonces imagínate, después de 70 años, levantar maleta, coger todos tus chiritos, tus trapitos y arrancar una travesía. Tantos hijos que nacieron en Babilonia, que no conocían lo que era el templo, porque todo eso había estado destruido. La ciudad, cuando fue conquistada por Babilonia, fue destruida. La cultura fue destruida. Las costumbres fueron destruidas y el pueblo fue llevado a un nuevo lugar para aprender muchas cosas. Y con esta idea, Dios me mostraba que lo que el enemigo quiere hacer en el día de hoy, que es lo mismo que ha querido hacer durante todo el tiempo que ha estado merodeando en la tierra, es hacer que tú y yo perdamos nuestra identidad. ¿Quiénes somos realmente? ¿Y cómo lo hace? La primera manera es que te saca de la casa del Señor. Te saca de la casa de Dios. Imagínate, el pueblo de Babilonia coge a Israel, destruye el templo, destruye todo lo que ellos hacían en el templo, destruye la ciudad, ponen en otro lugar, les cambian los nombres, aparece todo lo que Daniel cuenta, les cambiaron los nombres, le cambiaron el lenguaje, les cambiaron el estilo de vida y estos fueron incrustados en otra cosmovisión. Ahora yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántos de los que estamos acá podemos decir, yo tengo amigos desde la infancia? Desde que estaba en el high school, desde que estaba en prekinder, yo no sé en qué año. ¿Cuántos podemos decir, yo tengo un amigo que llevan años y años y años de amistad? Aunque es increíble, son muy pocos los amigos que tenemos de esa manera. ¿Por qué? Porque cuando la amistad empieza a tener una separación o un distanciamiento, ¿qué pasa? Se enfría. Cuando un matrimonio empieza a tener separación y distanciamiento, ¿qué pasa? Se enfría. Cuando un núcleo familiar empieza a tener separación y distanciamiento el uno del otro, ¿qué pasa? Se enfría. Ya no es tan fácil poder tener esa misma conversación. Y yo sé que, por ejemplo, a todos los que estamos casados, nos pasó en el momento del noviazgo,
podíamos hablar por horas con nuestra aquel entonces novia y le preguntábamos y pasábamos noches enteras hablando de bobadas y estupideces, pero nos fluía la conversación. Pero pasa mucho en que en el matrimonio se empieza a distanciar y ya solo llamo para, ya llegó, ya compró, no se olvide los huevos, no se olvide de sacar la ropa, no se olvide de sacar la basura, recogió a los niños, lavó la loza, lavó la ropa, y entonces empieza a crearse ese distanciamiento. Eso fue lo que hizo el enemigo con el pueblo de Israel. Lo distanció de lo más importante, de la casa de Dios. Y en esta nueva lugar, en esta nueva Babilonia, se les presentaron nuevos dioses, nuevas casas de adoración, nuevas ideas donde fueron presionados a aprender, a conocer, inclusive fueron presionados a que tenían que adorarla. Estamos hablando de, por ejemplo, Daniel. Llama el rey a Daniel y a todos sus amigos y les dicen: tienes que adorar a esta estatua. Y si no adoras esta estatua, ¿vas a qué? Vas a morir. Llama a los amigos y les dice: si no hacen esto, van a ser echados ¿en dónde? En el horno de fuego. Así que para Israel no fue fácil estar en la cautividad, porque era un riesgo. Así que yo quiero decirte que no es fácil vivir en un lugar extranjero como el que estamos viviendo en nosotros, en este punto. Por eso es tan importante que tú y yo sepamos que el enemigo va a querernos sacar de la casa. El enemigo va a quererte sacar ¿de dónde? De acá. Si tú le llamas casa al hogar, el enemigo va a empujarte todo lo que más puedas para que tú no le llames a esto hogar, para que tú no le llames a la persona que tienes al lado familia, hermano, hermana. Él te va a empujar, a empujar, a empujar. Y la segunda cosa que hizo Babilonia, después de que te saca de la iglesia, de la casa del Señor, te cambia sus costumbres. Porque ya una vez que no estoy en la iglesia, ¿para qué necesito orar? ¿Para qué necesito leer la Biblia? ¿Para qué necesito adorar? Porque lo que me impulsa a hacer estas cosas es la inyección que meten los hermanos que nos vemos. El que el pastor te diga: abre tu Biblia, cierra tus ojos, levanta tus manos. Eso te motiva a hacer un acto. Pero cuando nos desconectamos, ese impulso lo perdemos. Y entonces nos desacostumbramos de hacer las cosas. Cuando estamos alejados de Dios, ya no empiezan a salir dudas que antes no teníamos. ¿Será que Dios sí está conmigo? Mira mi vida, todo me sale como patas arriba. Intento hacer algo, me esfuerzo, pero no funciona. Y entonces empiezan a salir dudas que antes no estaban. Creo yo que Dios ya no tiene el control. Porque si Él tuviese el control, la vida no sería de esta manera. Lo que antes para nosotros era blanco y negro, se ha puesto un poco gris. Ya eso que le llamábamos pecado, ya no es tan pecado, ya es una elección. Es una opción que tiene la persona. ¿De dónde sale esto? Del distanciamiento de la casa de Dios. Y eso es lo que el enemigo quiere hacer. Ahora, imagínate estas familias en Babilonia y después en Persia. Todos los hijos que nacieron en ese lugar. Todos los hijos que nunca conocieron el templo de Dios. Que no sabían lo que era ir a la presencia del Señor, ir a llevar ofrendas, porque no podían llevar ofrendas. Tanto así que en los libros de la historia se cuenta que hubo un personaje que después vamos a hablar. Le dice a toda la congregación: ¿cómo es posible que tus hijos no hablen hebreo, sino que hablen babilonio o persia? Hablaba con mi esposa y decíamos eso: ¿cómo es posible que tus hijos con un apellido Gutiérrez, con un apellido tan hispano y no hablen español? Diríamos exactamente lo mismo, pero si lo cambiamos a lo que nos interesa, ¿cómo es posible que tu hijo no hable cristiano? ¿Cómo es posible que tu hijo no sepa entender qué es un gloria a Dios? ¿Cómo es posible que tu hijo no entienda qué es adorar? ¿Cómo es posible que esto suceda si nos llamamos qué?
cristianos. Porque eso es lo que hace el enemigo. Nos roba, nos aparta y nos cambia. Con todo esto, ¿qué es lo que pasa? Aparece un hombre. Dios levanta el espíritu de varios hombres del pueblo de Israel, entre los cuales está Zorobabel. Y entonces él hace la primera actitud que debemos tener como un héroe de la fe. Y es muy sencilla. Regresa a casa. Mira a la persona que tienes al lado y dile: regresa a casa. Es más, mírala nuevamente y dile: esta es tu casa, por si no sabe. Israel estaba en Persia, que estaba bien lejos. Ahora, para que ustedes sepan y esto sea más interesante, la historia del pueblo de Israel arranca con Abraham en una ciudad que se llama Ur de los Caldeos. Y Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela. Y Abraham sale. ¿Saben de dónde salió Abraham? De Babilonia, lo que después se convirtió en Persia. ¿No les parece increíble que el enemigo siempre nos quiere llevar al mismo lugar? El enemigo siempre te va a querer llevar al mismo pecado. El enemigo siempre te va a llevar a la misma dificultad, porque él te quiere atrapar, porque sabe qué es lo que tú necesitas, qué es lo que yo necesito. ¿Para qué? Para caer. Así que Zorobabel se levanta con todas las personas del pueblo de Israel, todos aquellos que llevaban una vida en Persia en ese momento, y se levanta y dice: vamos a volver a la casa de nuestros padres. Para ellos fue algo físico, porque literalmente ellos tuvieron que empacar todas sus cosas. Ellos tuvieron que levantar maletas y empezar a marchar hacia la tierra prometida. Nuevamente, sin saber cómo le iban a encontrar, porque de nuevo, muchos nacieron en Babilonia y no tenían idea de cómo era vivir en Canaán. No tenían idea de cómo estaba el pueblo, no tenían idea de lo que era un templo, nada de eso. Así que estas personas empezaron a volver. Acompáñame a Esdras, que es donde vamos a acampar por el día de hoy. Y en Esdras capítulo 1, verso 5, aparece esta iniciativa. Y dice la palabra del Señor: entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual estaba en Jerusalén. Mis amados, yo tengo una buena noticia. Si tú estás acá, creo, y por fe digo que tú estás acá porque Dios ha despertado tu espíritu. Porque si no estuvieses acá, tu espíritu estaría dormido. Tu espíritu estaría en otros lugares. Tu espíritu estaría con otras intenciones. Pero tú estás acá. Y si tú estás acá, esto es obra de Dios. Porque por más que tu esposo te impulse a venir, por más que tu esposa te sermonee para venir, por más que tú impulse a tus hijos para venir, el que realmente hace la obra en el corazón es ¿quién? Dios. Así que muchas veces, consejo, no solo trates de empujar a las personas. Yo no estoy diciendo que le des vía libre y que nunca le digas más a tu esposo: vamos a la iglesia. No. Lo que yo te estoy diciendo es, antes de decirle a tu esposo: vamos a la iglesia, antes de que le digas a tus hijos: vamos a la iglesia, arrodíllate y pídele a Dios que despierte el corazón de ellos. Porque por más que tú y yo queramos, el milagro no lo vamos a hacer insistiendo. El milagro se hace como de rodillas. Así peleamos nuestras batallas. Y dice allí que se levantaron los hombres a volver a la casa del Señor. Súper sencillo. La iglesia es el lugar donde tú y yo nos reunimos con todas las personas. Y voy a ser un poquito crítico en este sentido, pero no seas de aquellos. Y yo he visto este reel que es muy famoso, donde dice la persona: yo no tengo amigos en la iglesia. Y lo enfocan cuando el culto se acaba. El pastor dice amén. ¿Y qué es lo que hace la persona? ¡Puf! Desaparece. Por la puerta de atrás o por la puerta de adelante se va. Y después dice: no tengo amigos, no tengo personas con las cuales hablar, no tengo nada que me conecte. Pues obvio. Al principio va a ser una portada, una pared dura, hablar. Pero si tú estás acá,
déjame decirte que tienes algo en común con la persona que tienes al lado. Si tú estás acá, tal vez estás enfrentando dificultades de la misma manera que la persona que está al lado está enfrentando dificultades. No estamos solos, porque el enemigo lo que quiere hacer cuando nos saca de la casa de Dios es hacerte sentir que estás, ¿qué? Solo. Pero mírate alrededor. Yo me imagino a Zorobabel caminando con todas esas personas diciendo, vamos con una sola meta, vamos con un solo objetivo: regresar a la casa donde Dios nos puso en primer lugar. Qué hermoso es saber que tú y yo aquí estamos con un solo objetivo, y es conocer más de Jesús. Eso nos une, eso nos estrecha, eso hace que podamos formar relaciones. De ahí para allá vienen los gustos, que a ti te gusta el deporte, que a mí no me gusta el deporte, que a ti te gusta el fashion, que a mí me gusta lo otro. Esos son cosas que siguen adelante, pero el objetivo es claro. Tú y yo estamos acá porque queremos más de Jesús, y eso nos hace familia. Iglesia, no dejes que nada te empuje a dejar tu casa. No dejes que nada se interponga en literalmente el acto físico de venir a tu casa. Porque una vez dejemos de hacer el acto físico de venir, las cosas se empiezan a poner difíciles. Porque tú y yo tenemos que tener ritmo. Como cuando las personas que hacen ejercicio, que yo sé que todos acá porque se nota, ven los videos de los entrenamientos, ven los videos de las personas que te explican cómo hacer, y entonces están en la caminadora, en la trotadora, y el coach que tú estás mirando te dice, bueno, encuentra tu ritmo, ese ritmo donde tú sabes que no estás dando el máximo que tú puedes dar, pero tampoco estás dando lo menos que tú puedes dar, el ritmo donde tú puedes mantenerte y mantenerte y mantenerte y seguir y seguir y seguir, y todos sabemos más o menos qué velocidad es. ¿Cuál es tu ritmo para no dejar la casa del Señor? Y tú lo vas a encontrar con la ayuda de Dios. Y tú vas a decir, mi ritmo es en este momento ir el domingo una vez al mes. Pero como todos los coaches te dicen, no te puedes quedar en ese mismo ritmo, tienes que incrementar. Si estás levantando pesas, ¿qué es lo que te dice el entrenador? Incrementa el peso, porque si no, tu músculo se acostumbra y no hay progreso. De la misma manera pasa con nuestras vidas. Si tú te acostumbras a venir una vez al mes, pues eso vas a recibir una vez al mes, y tu conexión con Dios va a ser de una vez al mes. Pero si tú incrementas el venir a la casa del Señor, van a haber cosas nuevas. Y eso es lo que Zorobabel hizo. Cogió a todas las personas que estaban allí y caminó hacia un nuevo futuro. Caminó hacia una nueva oportunidad. Y eso es lo que Dios hoy nos está diciendo. Pero ¿sabes también qué hizo Zorobabel cuando llegó a la casa, a la tierra de Israel nuevamente? Acompáñame a Esdras capítulo 3 y vamos a leer unos cuantos versículos. Porque mira lo que dice la palabra del Señor desde el verso 1. Dice, cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Haciendo una pausa rápidamente, el pueblo ya estaba, ¿en dónde? En la casa. El primer paso es que tú estés ¿en dónde? En la casa. Entonces ese lo podemos decir check. Verso 2, entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y los holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová.
verso 6. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová. Pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía, y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios y tiríos, para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por el mar a Jope, conforme a la voluntad ¿de quién? De Ciro, rey de Persia. Y nosotros podemos decir, bueno, no tengo idea qué es todo esto. Solo están hablando de sacrificios, solo están hablando de fiestas. Y eso es algo que me gusta mucho, porque mira a la persona que tienes al lado y dile, tu Dios es un Dios fiestero. Los cristianos no somos aburridos. Los cristianos tenemos a un Dios que instauró fiestas a lo lindo. ¿Y qué es lo que hizo el pueblo cuando llegó a la tierra, cuando estaba en la casa del Padre nuevamente? Instauró nuevamente todos los rituales, todas las fiestas que se hacían en el altar. Ahora, nuevamente, ¿de dónde venía el pueblo de Israel? De Persia. ¿Hace cuánto que ellos no podían ir a ofrendar un holocausto en un altar para Jehová? Hace más de 70 años. Porque una de las cosas que llevó al pueblo a la cautividad fue que no hacían los sacrificios como Dios quería que se hiciesen los sacrificios. Así que habían familias enteras que iban a presentar su primer sacrificio en 70 años. Y cuando tú sigues leyendo todo Esdras, tú ves que las personas, cuando ven que viene el pueblo de Israel a ofrendar, a poner el animalito para el holocausto, dicen que las personas, algunas empezaban a llorar de alegría por retomar una actividad que hacía 70 años no ocurría. Mis hermanos, ¿qué es lo que yo quiero decir con esto? El primer paso es venir a la iglesia y ya lo estás haciendo, y a veces venimos a regañadientes y cruzamos los brazos y miramos mal, pero ya estás acá y Dios está obrando para eso. Pero el segundo paso es que tú empiezas a reconectarte con el ritmo y las actividades cristianas, con el ritmo de la oración, con el ritmo de la exaltación, con el ritmo de la adoración. Porque yo sé que muchos de los que están acá dicen, el pastor o el equipo de alabanza cuando está, siempre nos dice como unas 10 veces durante toda la administración que cerremos nuestros ojos y levantemos nuestras manos. Pues te digo una verdad, bienvenido al ritmo de las actividades cristianas. Porque el ritmo de las actividades cristianas es que literalmente tú y yo nos levantemos y levantemos nuestras manos. El ritmo de la actividad cristiana es que un día el pastor o el equipo de alabanza o en un momento de oración digamos, pueblo, humillémonos, así que nos vamos a arrodillar. El ritmo de las actividades cristianas es que un día la persona que está acá te diga, bueno, vamos a hacer un grito de victoria, un grito de júbilo, un grito de alegría, y tú te sientas en la alegría de poderlo hacer, porque acá estamos en un ambiente seguro. Tal vez ese grito no va a ser tan fácil en el trabajo. Tal vez ese grito no va a ser tan fácil en la familia, cuando tienes a la familia en contra. Cuando tu esposo es un esposo difícil, cuando sus hijos son unos hijos difíciles. Pero el grito de alegría, el grito de victoria, el grito de decir Jehová, gracias, lo podemos hacer acá libremente. Y eso te ayuda. Esa emoción que yo siento al estar acá, levantando mis manos, cantando, diciéndole gracias Dios, es algo que yo quiero transmitir, porque acá es el lugar donde mejor lo vas a poder hacer. Recordemos que en el templo, antes de que se llegara al templo, había el altar. Y el altar representaba el lugar donde tú y yo, o donde en aquel entonces el pueblo decía, me he equivocado, he cometido 1000 errores, pero tú eres un Dios de oportunidades y te presento mi ofrenda. En el altar era donde el pecado mío caía sobre el animal que se estaba sacrificando, y Dios perdonaba
mi transgresión. En el altar era el lugar donde, después de tener una cosecha increíble, la persona venía y decía: mira, de esto que yo recibí, que fue completamente inesperado, que fue algo sobrenatural, vengo a decirte, Dios, gracias, porque el que me lo da es ¿quién? Él. No es mi fuerza, no es mi actitud, no es mi berraquera o mi impulso. Todo lo que recibimos nos lo da ¿quién? Dios. Antes de que se destruyera el templo y antes de que se destruyera el altar, las ofrendas y los holocaustos no paraban. Y era continuo, día y noche. Subía olor grato a la presencia del Señor. Cuando David pone el templo y pone el tabernáculo y saca el arca de la alianza, pone músicos 24 horas al día para que canten, para que adoren. Y cuando tú ibas a presentar tu ofrenda y ponías el animalito y hacías tu sacrificio, ¿qué podías hacer después? Ir a pararte frente al arca, al lado de la tienda, y unirte con todos los músicos que estaban cantando y diciendo: santo es el que vive, santo es el que habita en medio de los querubines. Eso es lo que nos ayuda, ese ritmo de poder tú y yo sentir que estamos en la misma conexión y con la misma alegría, y que vamos a decir, por ejemplo, hace un par de semanas, una semana atrás celebramos Semana Santa. Qué bendición es poder saber que podemos celebrar esas fiestas contigo, porque no soy el único loco acá que piensa que Dios resucitó, sino que tú estás de mi lado y eres de mi familia y crees exactamente lo mismo. Bueno, Zorobabel hizo eso, y hoy Zorobabel nos muestra que si queremos ser héroes de la fe, en este momento tal vez no es pelear las batallas de empezar a decirle a las personas: cambien, arrepiéntanse, hagan esto, hagan lo otro. No. Hoy Zorobabel te está diciendo solo dos cosas: vuelve a casa, ven a la iglesia, no dejes que el enemigo te siga empujando fuera de la casa del Señor. Y una vez estés en la casa del Señor, encuentra tu ritmo junto con el resto de tus hermanos, a través de la alabanza, de la adoración, de las ofrendas, a través de todos los actos que nosotros hacemos para celebrar. Porque esa es la manera en que nosotros vamos a terminar educando a nuestros hijos, cuando ellos vean el ejemplo que nosotros traemos a la mesa. Y le decimos: ¿por qué vamos a la iglesia? Cuando te pregunta un niño, cuando te pregunta tu hijo, porque es nuestra casa, porque las personas que están allá son nuestra familia, y porque el ritmo que tenemos en la iglesia es lo que nos permite vivir afuera. Porque en nuestra vida van a haber muchas luchas, igual que las vivieron los israelitas. Momentos altos, momentos bajos. Pero el ritmo y la constancia de saber que Dios siempre estaba en medio de ellos, nunca se puede acabar. Y que por más pecadores que fuésemos y por más transgresiones que hubiésemos cometido, siempre teníamos la oportunidad de acercarnos a Dios. Eso es un héroe de la fe. Así que en esta mañana yo te invito a que tú le digas: Señor, yo tal vez estoy clamando por ver un milagro en específico. Quiero estar viviendo esto, quiero estar viviendo lo otro, pero antes de que eso llegue, dile: Señor, yo solo quiero estar en tu casa. ¿Qué fue lo que dijo el salmista si tuviese la oportunidad de pedirle un deseo a Dios? Si una cosa he de pedirte es que me haga millonario. Si una cosa es de pedirte es que llegue la sanidad a mi casa. Si una cosa he de pedirte es que mi familia se convierta. Si una cosa he de pedirte es que me salga esto, me salga lo otro. No, ¿qué es lo que pidió el salmista? Hay poder en la casa del Señor. El Espíritu de Dios está cuando el pueblo está en uno solo, como un solo hombre, diciendo: Dios, tú estás acá y tú puedes hacer grandes cosas. Y eso es lo que hacen los héroes de la fe. Cierra tus ojos, mi amada familia, y solo dile: Dios, gracias, Padre, porque hoy puedo volver a tu casa, Dios mío, que se convierte en mi casa, Dios.
Hoy puedo volver, Dios mío, a tu hogar sabiendo que me he alejado, Dios. Y como el hijo pródigo vuelve a la casa, Dios, hoy me quiero acercar nuevamente a ti, Jesús. Señor, tal vez me he ido por mis propios deseos, Señor, por mi propia culpa, Padre. Pero hoy vuelvo a casa, Dios. Hoy vuelvo a ti, Padre, porque dice tu palabra que tú no me echas fuera, Dios. Sino que todo lo contrario, Padre, me miras con amor, Dios. Tú me miras con brazos, Señor, con ojos de ternura. Iglesia, sin importar lo lejos que nos podamos sentir, Dios está cerca de ti. Dice su palabra que Él está tan cerca de nosotros como nosotros queramos estar de Él, iglesia. Padre, hoy queremos estar en tu casa, Dios, y no alejarnos de ella. Señor, porque el enemigo nos empuja y nos quita, Padre Celestial, de tu casa y nos pone 1000 prioridades. Y Padre, tenemos 1000 cosas que hacer en el transcurso de la semana, Señor. Y a veces pasan semanas, Dios, sin poder venir a tu casa, pero hoy nos arrepentimos. Porque como el hijo que regresa, hoy yo quiero ser Él, Padre. Hoy yo quiero, Padre eterno, regresar a casa. Yo quiero estar contigo, Dios. Quiero estar en tu morada. Y con todos mis hermanos poder levantar mis manos, cantar, gritar de alegría, de saber que mi Dios vive. De saber que tú estás acá, de saber que tú has prometido que donde hayan 2 o más reunidos que invoquen tu nombre, allí tú estás. Iglesia, tómate unos segundos y dile: Dios, yo sé que tú estás acá porque tú estás, tú habitas, tu plenitud habita, Dios mío, en medio de la congregación de tus santos, Dios. Tú te paseas, Señor, con alegría. Tú te paseas transformando y restaurando. Cuando nos sentimos, Señor, cansados del camino, cansados de la vida, Padre, tú nos das aliento, Señor, en medio de tu casa, en medio de tu congregación, Padre Celestial. Así que hoy te damos gracias. Iglesia, te invito a que levantes tu voz y le digas: Señor, gracias porque me permites estar en tu casa. Padre, porque como lo decía el salmista, Señor, si una cosa de pedirte, Padre, quiero pedirte estar en tu casa, conocer tu rostro. Porque Dios, yo no puedo esconder nada de ti. Oh, bendito Jesús, gracias, Dios.